No vengo a fomentar la leyenda negra. Entonces, si eres alguien que odia España, este video no es para ti, pues como intento hacer en todos mis videos, daré fuentes sobre los temas que discuto. Si eres una persona que dice que todo crítico del Imperio Español fomenta la leyenda negra, te invito a que veas este video y reconsideres esta posición. Entre los muchos debates de los críticos del Imperio Español, se tilda a este como un imperio racista. Esto ha hecho que algunos hispanistas que muestran este meme o similares, en algunos casos solo digan que esto demuestra que el imperio no era tan racista, pero otros van incluso más allá, diciendo que no era para nada racista, ignorando el hecho de que solo porque había negros en posición de poder no significa que no hayan sido racistas, porque por esa lógica, Estados Unidos a finales del siglo XIX tenían políticos negros en el mismo país donde las leyes de Jim Crow ya existían. Pero bueno, ¿el Imperio Español era racista? Pues esto es difícil de decir, porque al inicio del imperio nuestras categorías modernas de raza no existían. Por ende, intentar ponerlas al sistema de casta de ese tiempo no tiene mucho sentido. Este es el argumento que la historiadora Pilar Gonzalvo en La trampa de las castas argumenta, pues ella descarta la idea de la existencia de un sistema de castas o una sociedad de casta, o sea, una organización social basada en la raza, y creo que de aquí nace el mito de que los españoles no fueron racistas. Pero esto no quiere decir que la discriminación no existía. Para citar a Popularización del antisemitismo en la España moderna temprana y su imperio, de la página 18 a la 22. El debate sobre la historicidad de referirse al antisemitismo antes de 1750 está estrechamente vinculado al relativo a la raza. Durante mucho tiempo se ha considerado que raza y racismo son conceptos o construcciones esencialmente modernas, que surgieron con la difusión de los trabajos científicos de los teóricos raciales europeos durante los siglos XVIII y XIX. Algunos historiadores han tratado de demostrar que las raíces del racismo europeo moderno se remontan a siglos anteriores al siglo XVIII y están vinculadas a la evolución de las actitudes en la Europa medieval y renacentista hacia dos grupos religiosos, judíos y musulmanes. Posiciones polarizadas que califican los sentimientos antijudíos en la España moderna temprana como racismo abierto, o que por el contrario rechazan por completo esta noción. Los historiadores han desarrollado recientemente enfoques más matizados, calificándolos más específicamente como racismo genealógico o racismo religioso. Hay poco consenso incluso sobre el significado de raza. Max Herring Torres, en cambio, ha argumentado persuasivamente a favor de la aceptación de la existencia de diversas formas de racismo. Aunque estoy de acuerdo en que el concepto de raza como idea científica y global comenzó a surgir con fuerza en Europa durante la Ilustración, también reconozco que ha habido manifestaciones previas de la idea de raza. Estas manifestaciones mostraron significados históricos diferentes e independientes que pueden haber contribuido al surgimiento de procesos de racialización. En resumen, cuándo, cómo o siquiera cuántos tipos de racismo existen es un debate. Entre los historiadores, entonces, se puede decir que el Imperio Español sí era o no era racista en el siglo XVI y XVII. Entonces, esto no es un mito, pues sigue en debate. Esa posición es válida, pero el Imperio Español no acabó en el siglo XVII, y bueno, a pesar de lo que muchos creen, España sí formó parte de la era de la Ilustración, aunque fue exagerada. En este punto de vista, también existió el Imperio Español. Para esto, veamos las palabras de don Pedro Alonso O'Crowley en su obra Una descripción del Reino de Nueva España, escrita en 1774, de la página 20 a la 21. A los contaminados con la cepa negra podemos darle sobre todo el nombre de mulatos, sin especificar el grado ni la distancia directa o indirecta de la raíz o tronco del negro, ya que, como hemos visto claramente, colorea con tal eficacia, ni siquiera la química más eficaz puede purificar. Pero esto no se limitaba a opiniones personales, pues era un movimiento social y hasta tuvo repercusiones legales. Citando a Ellen Ivonne Sims, los blancos impusieron a los afromexicanos severas restricciones sociales, legales, económicas, restricciones políticas y religiosas, por nombrar algunas. Los afromexicanos vivieron una época colonial hostil. La sociedad novohispana solían ver a los afromexicanos como personas inferiores, malvadas, de mala raza y mala casta. Los españoles constantemente se referían a ellos y los trataban como bárbaros. Viciosos, etiquetas y estereotipos bestiales y despectivos para legitimar su explotación, abuso y opresión a ellos.
Los españoles se consideraban a sí mismos como gente de razón. La fuente obviamente dice que las excepciones existían, pero en sí ya podría acabar el video aquí y haber desmentido este mito, pero hay cosas mucho peores. Como muchos saben, el Imperio Español no dejó de existir en 1825 y continúa existiendo con poder en regiones como Cuba. Por esto, usaré a Cuba de ejemplo en este análisis. En Cuba, décadas antes de la independencia, la importación de esclavos empezó a subir y la isla se volvió un modelo de racismo y supremacía blanca. Y entre estos era la segregación racial, sí, escucharon bien, segregación, lo cual hace la imagen del comienzo súper irónica. Un buen ejemplo de esto es la ciudad de Cienfuegos, que fue una de las llamadas colonias blancas. Aquí, la gran mayoría de negros vivían en barrios donde no habían blancos. Ahora, no todas las leyes eran abiertamente racistas. Algunas eran más discretas, como en el centro de la ciudad, solo podían construir con piedra y no madera. Esto era porque muy pocos negros podían comprar. Y algunas otras leyes eran abiertamente racistas, como en el centro de la ciudad, que los negros tenían que ceder la acera cuando los blancos cruzaban, o la prohibición en reunirse en ciertos lugares públicos, o la prohibición que negros asistan a la educación superior, que otra vez hace que esta imagen sea irónica, y hasta leyes contra el matrimonio. Y esto no solo se limitó a Cienfuegos, esta discriminación continuó hasta 1870, donde España empezó a lentamente abolir la esclavitud y las leyes más obvias del racismo legal. Esto se debe a los sentimientos de independencia en la isla, pero a pesar de los decretos, habían otras técnicas para combatir al movimiento independentista. Un pensamiento infame que vino de finales del siglo XVIII era la idea de que blancos y negros, que eran liberados, no podían vivir en la misma sociedad, pues las diferencias innatas de las razas, siendo la blanca superior en el pensamiento de la época, harían que una guerra entre estos sea inevitable. Esto lo podemos ver en lo que escribe Thomas Jefferson. En el norte de los Estados Unidos, muchos que querían liberar a los esclavos querían regresarlos a África, y en el sur, esta idea fue justificación para no abolir la esclavitud. Si a esto le agregas que la masacre que hubo en 1804 al final de la Revolución de Haití, muchos esclavistas la usaron de ejemplo para tratar de demostrar que liberar a los negros significaría la masacre de la población blanca. Resiste con tus propios compatriotas y tu raza contra los asesinatos, incendios, ahorcamientos y robos que seguramente acompañarían la liberación del caníbal medio civilizado. Joseph Bruckmüller. Seremos completamente exterminados y la tierra quedará en posesión de los negros y luego volverá a ser un desierto y convertirnos en otra África o en otro Santo Domingo. Discurso ante la Convención de Virginia, 18 de febrero de 1861. No ha de sorprenderse que en la década de la Guerra de los 10 años, mientras algunos políticos trataban de darle más libertades a los negros, las autoridades españolas dijeron asustar a los rebeldes blancos repitiendo el mito. Citando al siguiente libro, con el fin de asegurar que una mayoría de cubanos blancos aceptaran la idea oficial de que la insurrección era una guerra racial, los funcionarios españoles hicieron más que denominar guerra racial. De una manera consciente, también trataron de moldear los rasgos de la contienda para que se ajustaran a la denominación que le habían dado. Por ejemplo, las autoridades representaban constantemente a los negros como salvajes sublevados, esto es, como acostumbrados a la vida salvaje, que andaban descalzos y desnudos o casi desnudos. Sí, escucharon eso bien. Las autoridades de Cuba repetían argumentos similares a los confederados. Y esto tiene sentido porque Cuba era un lugar que dependía de la esclavitud, que para este tiempo está bien ligada con la idea de supremacía blanca. Por eso, no puedo creer que hay gente que verdaderamente cree que el racismo contra los negros no existió. Es un tipo de leyenda rosa de expansionismo español, que ellos fueron el único imperio que no fue racista, cuando todos los imperios europeos para el siglo XVIII y XIX habían desarrollado las ideas de supremacía blanca y eran racistas. España no se escapa de eso, y creo que este video lo muestra con la discriminación que existió. Si uno quiere vivir en una fantasía donde esto no ocurrió, bien, pero yo sinceramente le digo a los hispanistas que no sabían esto, no repitan el mito, y para los que sí sabían pero lo rechazan, yo digo, quítense los lentes rosa, y acepten que el Imperio Español era producto de su tiempo. Espero que les haya gustado este video, coméntame abajo lo que piensas sobre todo esto. Nos vemos en la próxima.